Hola, hola. Saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a este hermosísimo chimuelo o toothless o desdentado en España de la película Cómo entrenar a tu dragón. Miren nomás qué hermoso que es este pequeño chimuelo. Pronto tendremos el estreno de la película en live action. Chimuelo mide aproximadamente 14 centímetros de alto, desde los cuernos hasta los pies, y de ancho, es decir, desde la punta de la cola hasta esta punta del ala, aproximadamente 20 centímetros. Queda muy lindo y de un tamaño ideal. Y además, con este mismo patrón, podemos tejer a la bellísima furia luminosa. Miren lo lindos que se ven juntos. Realmente se ven muy hermosos y tiernos. Y tejer la parejita sería ideal. Y bueno, para tejer a chimuelo y a furia luminosa les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder hacer a chimuelo. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Y aquí aprovecho para contarles que he creado un canal para principiantes. Como ustedes saben, mi canal, Amis Tejiendo Momentos, está enfocado en tutoriales para personas que ya tengan un conocimiento previo en amigurumis. Pero he decidido crear un segundo canal en el que voy a estar subiendo tutoriales para principiantes, para personas que apenas están iniciando en el mundo del amigurumi. El canal se llama Amis Esenciales. El enlace lo voy a dejar en la descripción del video también para que vayan a verlo, para que vayan a suscribirse. Me ayudan mucho también suscribiéndose y viendo los videos allí. Y además también sería genial que pudieran recomendarlo a personas que ustedes sepan que tienen ganas de aprender pero no han encontrado todavía la forma de hacerlo. Y también para ti, si eres principiante, eres bienvenida y bienvenido en este nuevo canal. Y bueno, continuando, este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para hacer a nuestro chimuelo, vamos a empezar haciendo sus piernas. Entonces empezamos en el color negro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer en las hebras traseras solamente y vamos a hacer 24 puntos deslizados.
Esto lo hicimos para aplanar un poco la base del pie y la vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura. Eso quiere decir que a continuación vamos para la vuelta número 5 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 24 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Rellenamos bien la patica, excepto la parte de arriba, estas 2 últimas vueltas, porque vamos a cerrar la pierna aplastando el tejido. Entonces, aquí teníamos 12 puntos bajos al final y vamos a tejer a través de esos 12 puntos bajos de esta forma, haciendo 5 puntos bajos inicialmente. Y en el último espacio disponible hacemos un punto deslizado y cadena para rematar, dejando hebra para coser las patas al cuerpo. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta. Así quedan ya las dos listas. Vamos a reservarlas y pasaremos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en negro haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 20 puntos bajos.
Y justo como hicimos en los pies para aplanar un poco esta base, vamos a tejer en bloc y hacemos 20 puntos deslizados. Y como la vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura, vamos para la vuelta 5 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer 20 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 9 puntos bajos. Rellenamos también dejando las 2 últimas vueltas libres como hicimos también en las piernas y vamos a aplastar el tejido para cerrar. Y en este caso, como tenemos 9 puntos disponibles al final, lo que vamos a hacer es tomar el primer punto y omitir el primero del otro lado. Entonces vamos a contar solo 8 y hacemos primero 3 puntos bajos atravesando y en el último espacio disponible hacemos un punto deslizado, cadena y rematamos dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y ahora vamos a reservarlos para pasar a hacer el cuerpo. Ahora, para el cuerpo de chimuelo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos.
En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 6 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que los aumentos queden hacia los lados, es decir, aquí y aquí. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es 12 puntos bajos y 3 aumentos y lo repetimos. Hacemos aquí también 12 puntos bajos y 3 aumentos y de esa forma nos van a quedar 36 puntos en la vuelta 6. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 12 puntos bajos y aquí hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces. Y repetimos lo mismo acá. 12 puntos bajos y un punto bajo y un aumento 3 veces. Y así completamos 42 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 10 y vamos a hacer 19 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 40 puntos bajos. El cuerpo irá tomando esta forma con una especie de triángulo hacia abajo. Esta va a ser la parte en la que vamos a coser las piernas más adelante. Y vamos para la vuelta número 11 y vamos a hacer 18 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 38 puntos bajos. En la vuelta 12 hacemos 17 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Y así queda el cuerpo. Así es como se ve aproximadamente y en ese punto ya vamos a rematar y a cortar, dejando una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Y ahora vamos a coser los brazos y las piernas al cuerpo. Y vamos a tomar esta parte del final del cuerpo hacia este lado, de manera que esta sea el frente del cuerpo. Y vamos a coser los brazos en la quinta vuelta hacia atrás del tejido de donde vamos, es decir, entre las vueltas 12 y 13 del cuerpo.
Entonces, a partir de aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que entre esta vuelta 5 y la 6 vamos a coser los brazos. Entonces, vamos a identificar un punto medio en el cuerpo, el punto que quede aquí central. Y vamos a tomar un bracito y como ven, al cerrar, el brazo queda un poco curvado en la parte de arriba. Entonces, con la curva hacia adentro es que vamos a coser los brazos. Entonces va a ir uno hacia un lado de este centro que marcamos y el otro hacia el otro lado, de tal manera que entre los brazos nos queden 2 puntos de separación. Entonces voy a coserlos y ya les muestro cómo queda. Aquí ya cosí los 2 brazos, miren cómo quedan. Y ahora, para coser las patas, como la idea es que nuestro chimuelo se siente sin problema, lo que vamos a hacer es poner una patica así hacia un lado y esta hacia el otro, de tal manera que sobresalgan de los brazos a los lados aproximadamente así. Así aproximadamente es como se ven por la parte de abajo. Vamos a ayudarnos de alfileres para fijar la posición de las paticas y coserlas bien. Yo estoy cosiendo las patas aproximadamente a partir de la 4ª vuelta, después del anillo mágico, aquí inferior. Entonces voy a coserlas en su posición y ya les muestro cómo quedan estas paticas cosidas. Y listo, así es como quedan ya cosidos los brazos y las piernas de nuestro chimuelo. Así es como debe verse. Así se va a ver cuando esté sentado. Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora en la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. La siguiente vuelta la trabajaremos de la siguiente manera. Vamos para la vuelta número 7. Vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos.
Ahora vamos a continuar por aquí haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Continuamos haciendo 12 puntos bajos. Aquí hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos para completar 42 puntos bajos. En la vuelta 8, continuando con la misma lógica, vamos a hacer 6 puntos bajos. Por aquí hacemos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Hacemos 12 puntos bajos. Continuamos aquí con 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta 8 haciendo 6 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 9 puntos bajos. Continuamos haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Seguimos con 18 puntos bajos. Continuamos con un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta 9 haciendo 9 puntos bajos para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer las 9 vueltas. Este es el alto de la cabeza. Y ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad que estamos utilizando, ojos de seguridad de 9 milímetros en este estilo plano. Entonces, para ubicarlos, los ojos van a ir ubicados entre la vuelta 11 y 12 de la cabeza. Entonces, si empezamos a contar desde la última vuelta que tejimos, que fue la vuelta número 18, entonces 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, y entre las vueltas 12 y 11, con 6 puntos de separación entre los ojos van a ir ubicados. Entonces ubicamos primero un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados. Como ven, la cabeza también adquirió la forma similar a la del cuerpo con una especie de triángulo hacia abajo. Entonces ubicamos bien estos alfileres para que queden bien centrados y ubicados. Y ahora vamos a proceder a cortar la parte verde de los ojos de nuestro chimuelo. Entonces, la idea es que tomemos fieltro o paño Lenzi verde limón como este. Y lo que yo voy a hacer es primero cortar en un trozo de cinta de enmascarar la forma del ojo, la forma que yo quiero para el ojo. En este caso yo la hice así, ovalada y que termine en punta, como ven. Y la idea es que la ubiquemos de esta forma, desde donde marcamos el punto con el alfiler, desde ese borde así, y que quede un poco hacia arriba, que se vea algo por el estilo. Entonces, este óvalo ocupa aproximadamente 4 puntos hacia un lado
y ocupa 1, 2 y 3 vueltas de alto. Entonces, aproximadamente con esta ubicación, ustedes pueden recortar su propia figura para los ojos en un trozo de cinta de enmascarar como este. Entonces, yo simplemente ubico la cinta así encima del fieltro y corto la forma alrededor. Y aquí yo ya corté estos dos. Y una vez tengamos ya esto listo, vamos a ubicar ahora sí los ojos de seguridad en su posición, pero sin poner todavía los tapones. Entonces aquí ya ubiqué los ojos y ahora la idea es pegar estas formas. Entonces con la ayuda de la tijera vamos a cortar lo que nos sobra, es decir, que necesitamos que esto empiece en el borde del ojo de esta forma. Entonces tenemos que cortar esta puntica interna. Algo así, esta es la idea, así queda el contorno del ojo ya marcado. Y ahora sí vamos a pegar esto con silicona líquida aquí. A partir del borde del ojo, esta parte la podemos introducir un poco debajo del ojo que ya pusimos para asegurar mejor y se vea también más bonito. Entonces voy a pegar esto y ya les muestro. Aquí ya ubiqué, así es como debe verse. Miren qué bonitos se ven estos ojitos. Y ahora sí vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad por la parte de adentro y vamos a continuar tejiendo. La parte de los detalles que son la nariz y el contorno de los ojos los hacemos al final. Y ahora vamos para la vuelta número 19 y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. En la vuelta 20 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 21 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 22 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y a medida que vamos haciendo más vueltas continuamos rellenando. Y ahora vamos para la vuelta número 23 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 24 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 25 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones.
En ese punto ya podemos rematar y cortar haciendo un punto deslizado y una cadena y dejamos una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Sacamos así nos ha quedado. Y ahora vamos a cerrar la cabeza con la aguja lanera. Vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos. Ahora tenemos que introducir el hilo por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Tiramos para que quede bien esta parte, así. Así queda bien cerradita la cabeza. Le damos bien la forma. Aproximadamente así. Vamos a hacer una pequeña nariz y el contorno de los ojos. Entonces, para la nariz y los detalles del borde de los ojos, vamos a marcar primero con ayuda de alfileres los puntos por los que vamos a estar pasando con el hilo. Entonces, vamos a ubicarnos primero para la nariz sobre la vuelta aquí que coincida con la parte interior del ojo, con el borde interior del ojo y una vuelta por debajo de donde tenemos el ojo. Ponemos el primer alfiler y lo mismo al otro lado. Es decir, que entre estos dos alfileres nos quedan 4 puntos de separación. Y las marcas de la parte de abajo las hacemos por la vuelta de abajo en diagonal hacia adentro, de tal manera que nos quedan solo 2 puntos de separación aquí en la parte de abajo para la nariz. Y para los ojos vamos a empezar en el punto medio superior de los ojos, es decir, acá. Y sobre esa misma vuelta vamos a irnos un punto más allá de donde tenemos el fin de la parte verde del ojo, es decir, que entre los dos alfileres nos quedan 5 puntos de separación. Lo mismo al otro lado. Marcamos el punto medio del ojo, una vuelta más acá de donde tenemos el verde, marcamos y aquí tenemos también 5 puntos de separación. Entonces, primero para la nariz vamos a tomar una hebra de hilo negro larga y la aguja lanera. Vamos a sacar el primer alfiler de arriba aquí para la nariz y sacamos el hilo por ese punto. Puede que les pase como a mí que se salen algunas hebras del relleno. Entonces las vamos a ir sacando, vamos a ir limpiando esta zona. E igualmente al final podemos pulir un poco más. Y vamos a sacar el alfiler en diagonal abajo, así. Y volvemos hacia la primera marca, así, atravesando. Y sin terminar de tirar de este hilo, es decir, dejándolo así un poco suelto, no mucho, pero algo así, vamos a empezar a darle vueltas a esta hebra con el hilo de esta forma. Yo le di 6 pasadas al hilo y vuelvo a guardar la aguja por el segundo punto marcado, es decir, por acá. Y podemos irnos de una vez hacia el otro punto para la nariz. Entonces sacamos por este otro punto inferior y hacemos lo mismo, repetimos el procedimiento para hacer la otra fosa.
Y así nos quedan, así se ven las fosas nasales. Y si el tejido se hundió un poco, podemos con la misma aguja lanera desde la parte de atrás del tejido empujar los puntos un poco hacia afuera para que no queden deformes, para que quede bien. Y así es como quedan. Puede que no se note mucho, pero aquí se ve el relieve. Algo así es como debe verse lo que son las fosas nasales. Así queda. Y ahora vamos a hacer el contorno superior de los ojos. Entonces hacemos lo mismo. Sacamos el alfiler. Ahora sacamos la aguja por ese punto. De esta forma. Y nos vamos hacia este punto de acá. Y regresamos a el primero. Y sin terminar de tirar de esta hebra, así vamos a empezar a dar pasadas al contorno. Yo le di 12 pasadas al hilo y voy a guardar nuevamente el hilo por acá y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Estiramos así, organizamos bien estos puntos, limpiamos estas partes, estas hebras y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, así es como queda la carita de nuestro chimuelo con los detallitos ya hechos. Así es como se ve, así se ven los relieves. Y listo. Ahora vamos a coser la cabeza al cuerpo. Aquí tenemos el cuerpito que ya habíamos tejido. Entonces vamos a rellenarlo muy bien y vamos a coser ambas piezas juntas. Entonces vamos a empezar a coser desde este anillo mágico hacia atrás. Es decir, que el anillo mágico va a ser lo primero que quede aquí en este borde de adelante, de esta forma. Algo así en esta posición debe quedar. Y como ven, entonces la cabeza queda un poco hacia atrás, algo así. Este anillo mágico de cierre queda inclinado hacia atrás un poco, como ven. Entonces en esta posición vamos a coser las piezas y ya les muestro cómo quedan. Así quedan, así queda ya cosida la cabeza y el cuerpo. Miren qué bonito se ve nuestro chimuelo. Así se ve por el lado. Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer la cola. Para la cola en negro empezamos haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 4 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 6 puntos bajos.
En la vuelta número 7 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. En la vuelta número 10 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 10 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. En la vuelta número 13 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 14 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 16 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Ahora en la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 20 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para coser la cola al cuerpo. Así es como ha quedado esta primera parte de la cola. Ahora vamos a rellenarla y también vamos a poner alambre para poderle dar la forma a la cola. Entonces vamos a cortar un trozo de alambre de el doble del largo de la cola. Algo así. Entonces, en mi caso, la cola que tejí mide aproximadamente 14 centímetros. Entonces corté una alambre de 28 centímetros de largo, lo doblé por la mitad y le puse cinta de enmascarar en la punta para cerrar. Entonces voy a introducir este alambre adentro de la cola
va a quedar sobrando una parte porque no llega hasta la punta, que es muy estrecha, y esta parte es para que la incrustemos dentro del cuerpo a la hora de coser la cola. Entonces, primero vamos a rellenar esta colita. Algo así quedaría. Así es como se ve. Y ahora vamos a coserla al cuerpo. Entonces, la idea es que la cola también nos dé estabilidad para sentarse y que empiece aproximadamente a partir de la cuarta vuelta también del anillo mágico hacia atrás. Entonces, calculando aproximadamente el alambre debe ir incrustado aproximadamente por acá, de esta forma. Y ahora simplemente vamos a coser esta cola. Así queda la cola ya cosida. Y ahora, gracias al alambre, vamos a poder doblarla. Vamos a doblarla hacia el lado, cualquiera de los dos lados. Si van a hacer los dos, la idea es que uno vaya con la cola hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Algo así. Algo así quedaría. Y ahora vamos a hacer la parte de la aleta. Para las aletas vamos a empezar con la roja y vamos a empezar haciendo 8 cadenas. Esta será la cadena base. Y ahora en la primera cadena, aquí a partir del ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Y a partir de aquí vamos a hacer cadenas. Entonces aquí hacemos 6 cadenas. Algo así queda. Y empezamos desde la segunda cadena, desde el ganchillo, haciendo un punto deslizado. Luego continuamos en el siguiente punto haciendo un punto bajo. Luego continuamos haciendo 2 medios puntos altos. Y en la última cadena disponible hacemos un aumento de punto alto. Es decir, hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. Así, ahora en la cadenita base saltamos una y en la siguiente hacemos un punto deslizado. De esta forma. Ahora giramos el tejido. No vamos a tejer sobre el punto deslizado que acabamos de hacer y hacemos 4 puntos bajos acá. Hacemos ahora 2 cadenas para alcanzar la altura de 6 en total. Así. Giramos el tejido. Aquí a partir de esta cadena hacemos un punto deslizado. A continuación hacemos un punto bajo. Luego hacemos 2 medios puntos altos. Y terminamos con un aumento de punto alto. Nuevamente saltamos una cadena en la base y en la siguiente hacemos un punto deslizado.
Y repetimos lo mismo una tercera vez, giramos. Sin tejer en el punto deslizado, hacemos 4 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas, giramos el tejido. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. Luego hacemos un punto bajo. Hacemos 2 medios puntos altos. Ahora un aumento de punto alto. Y terminamos en la última cadena disponible haciendo un punto deslizado. Y aquí ya podemos cortar. Vamos a rematar esta primera parte de la aleta. Cortamos acá. Y vamos a hacer otra exactamente igual a esta, pero en color negro. Y no vamos a cortar al final porque vamos a seguir tejiendo. Aquí ya terminé de hacer la segunda, aquí está la parte negra de la aleta y vamos a unirla a la otra. Vamos a ponerlas así frente a frente para que dé la forma que debe ser y vamos a coserlas juntas de esta forma. Entonces, a través de estas hebras iniciales que nos quedaron acá, vamos a atravesar puntos bajos. En el último espacio disponible hacemos un punto deslizado y vamos a cortar dejando una hebra larguita para poder coser esta aleta a la cola. De esta forma. Y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar este hilo final hacia la otra punta para poder coserlo desde allí. Así queda. Y ahora sí vamos a coser esto a la punta de la cola y a esconder también los hilos. Por la parte de abajo vamos a pegar estas hebras para que queden allí fijas y no tengamos ningún problema. Voy a coser y ya les muestro cómo queda. Y así es como quedan aquí las hebras ya pegadas. Aquí ya cosí la cola como ven. Así es como se ve. Miren qué bonito se va viendo nuestro chimuelo. Y ahora vamos a hacer los cuernos. Entonces, para los cuernos grandes, inicialmente, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2, hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos.
y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 8 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser los cuernos a la cabeza y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 cuernos grandes listos, los vamos a rellenar y vamos a los pequeños. Entonces, para los cuernos pequeños vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. En ese punto ya rematamos y cortamos dejando una hebra para coser estos cuernos a la cabeza. Igual a este cuerno pequeño vamos a hacer 5 cuernitos más, es decir que necesitamos un total de 6 para chimuelo. Aquí ya tengo los 6 cuernitos listos. Estos no es necesario que los rellenemos. Y ahora, antes de empezar a coserlos, vamos a hacer las alas. Para las alas de chimuelo vamos a empezar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Las alas las trabajaremos en hileras y vamos a trabajar todas las hileras en blow, es decir que todas las hileras que hagamos las vamos a hacer solo tomando las hebras traseras. Y como vamos a trabajar en hileras, también recordemos que siempre debemos levantar una cadena antes de girar el tejido. Entonces, ahora en blow, aquí en esta segunda hilera, vamos a hacer 6 puntos bajos. De este modo, y hacemos 2 cadenas. Giramos el tejido, comenzando a tejer a partir de la primera cadena.
Vamos a hacer 6 puntos bajos en blo en esta tercera hilera. Así, y entonces este último punto lo dejamos libre. Levantamos una cadena, giramos el tejido. Ahora en la hilera 4 hacemos 6 puntos bajos en blo y hacemos 2 cadenas. Comenzamos a tejer a partir de la primera cadena, aquí giramos y tejiendo en blo vamos a hacer 6 puntos bajos en esta hilera 5. Eso quiere decir que nuevamente nos queda libre el último punto. Levantamos una cadena, giramos el tejido. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer 6 puntos bajos en blo. Levantamos una cadena, giramos. En la vuelta 7 también vamos a hacer 6 puntos bajos en blo. Así, levantamos una cadena, giramos. Nuevamente en la hilera 8 hacemos 6 puntos bajos en blo. Así vamos. Ahora vamos para la hilera 9. Vamos a levantar una cadena, giramos y en blo hacemos 6 puntos bajos. Aquí hacemos 2 cadenas, giramos el tejido. Ahora vamos para la hilera 10. Comenzando a partir de la primera cadena, vamos a tejer en blo 6 puntos bajos. Aquí nuevamente el último punto nos queda libre, es decir que empezamos a dar una curvita a este tejido, levantamos una cadena, giramos. En la hilera 11 en blo hacemos 6 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas, giramos el tejido. En la hilera 12 ahora comenzando desde la primera cadena, hacemos 6 puntos bajos en blo. Y nos queda aquí el último punto libre. Ahora vamos para la vuelta 13. Levantamos una cadena y giramos y hacemos 6 puntos bajos en blo. Nuevamente hacemos 2 cadenas, giramos. Comenzando a partir de la primera cadena, vamos a hacer 6 puntos bajos en blo.
Dejamos el último libre, así es como se ve esta pieza, y la última hilera, la hilera 15, levantamos una cadena, giramos el tejido y hacemos 6 puntos bajos en bloque. Así queda. Como ven, queda una especie de curva para el ala con escalones. Y ahora vamos a hacer lo que sería el borde. Entonces, este es el borde inferior, es decir, la parte donde la curva va así es el borde inferior, lateral, borde superior y lateral. Entonces, vamos a empezar haciendo el borde inferior y tenemos en cuenta que acabamos de hacer 15 hileras. Es decir, que aunque sea un poco difícil de ver, cada hilera al final tiene un punto sobre el que vamos a poder tejer. Entonces nos fijamos muy bien en identificar esos 15 puntos para que no nos saltemos ninguno en esta parte del borde y esta parte nos quede bien hecha. Entonces empezamos aquí. Este sería el primer punto de los 15 y en ese punto vamos a hacer un medio punto alto, 2 cadenas y un punto deslizado en la primera cadena. Ahora identificamos el segundo punto y en ese segundo punto hacemos un punto deslizado. Queda una pequeña primera punta. Continuamos en el tercer punto y ahí vamos a hacer un punto bajo. En el cuarto punto hacemos otro punto bajo. En el quinto punto también hacemos un punto bajo. Ahora en el sexto punto, es decir, acá, vamos a hacer un medio punto alto, hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. Luego hacemos en ese mismo punto un medio punto alto más. Así. Ahora pasamos al punto 7 y hacemos un punto bajo. Aquí queda otra puntica. Ahora en el punto 8 hacemos un punto bajo. En el punto 9 hacemos también un punto bajo. Ahora en el punto 10 hacemos un medio punto alto. Hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. Y en el mismo punto 10 hacemos otro medio punto alto. Aquí queda una tercera punta. Ahora en el punto 11 hacemos un punto bajo. En el punto 12 hacemos un punto bajo. En el punto 13 otro punto bajo. Ahora en el 14 hacemos un medio punto alto. 4 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, luego hacemos 2 puntos bajos
y hacemos un medio punto alto en el mismo punto 14. Así queda esta esquina y ahora en el último punto disponible, es decir, en el punto 15, hacemos un aumento de medio punto alto. Así es como queda este borde inferior. Organizamos bien las puntas de esta ala. Así. Ahora vamos para el borde lateral. Y aquí, como empezamos con 7 cadenas, tenemos 6 hebras disponibles. Entonces, por este lateral vamos a hacer 6 puntos bajos y podemos llevar esta hebra por adentro para entretejerla. Así, aquí ya tenemos este borde lateral y ahora vamos para el borde superior. En el borde superior debemos tener en cuenta que también tenemos 15 puntos disponibles de las 15 hileras que tejimos. Entonces, nuevamente les voy a ir diciendo lo que se hace en cada uno de estos puntos. Entonces, en el primer punto hacemos un medio punto alto. En el segundo también hacemos un medio punto alto. En el punto 3 hacemos un aumento de medio punto alto. En el punto 4 hacemos un medio punto alto. En el punto 5 hacemos un aumento de medio punto alto. En el punto 6 nuevamente hacemos un aumento de medio punto alto. En el punto 7 otro aumento de medio punto alto. En el punto 8 un aumento de medio punto alto. En el punto 9 un aumento de medio punto alto. En el punto 10 también un aumento de medio punto alto. En el punto 11 un solo medio punto alto. En el punto 12 un aumento de medio punto alto. En el punto 13 un medio punto alto. En el punto 14 un aumento de medio punto alto. Y finalmente en el punto 15 un medio punto alto. Y así queda este borde superior del ala. Y ya solo nos falta el último borde lateral. Aquí tenemos 6 puntos bajos, que es lo que tenemos aquí al final de las hileras que tejimos. Entonces vamos a hacer en esos 6 puntos bajos 3 disminuciones de punto alto. Es decir, tomamos lazada, tomamos el primer punto, lo cerramos hasta la mitad, tomamos lazada nuevamente, pasamos al segundo punto, cerramos hasta la mitad y cerramos todo junto. Y así 2 veces más.
Vamos a rematar en este punto y vamos a hacer otra ala exactamente igual a esta. Aquí ya hice la segunda ala. Aquí corté el hilo porque decidí pegar estas alas con silicona al cuerpo. Y si queremos que las alas queden más firmes, que no se doblen fácilmente, que es algo que puede pasar muy fácil en este tipo de tejido, entonces lo que vamos a hacer, si desean, es aplicar un poco de colbón, se llama aquí colbón en Colombia o cola fría. Se aplica sobre el tejido con ayuda de un pincel por ambas caras. Se humedece bien con este colbón y se deja secar la pieza toda la noche para que esto quede mucho más rígido. Pueden aplicarlo también diluido un poco en agua para, para evitar que quede alguna señal del pegamento, pero normalmente no hay ningún problema en hacerlo así. Entonces voy a aplicar el pegamento y voy a dejarlas secando toda la noche para poder manipularlas mañana. Y ahora, entre tanto, vamos a ubicar los cuernos. Van a ir algo así en la cabeza. Con paciencia vamos a ubicarlos mirando la foto de referencia de este amigurumi y también fotos de referencia de Chimuelo para que ubiquen los cuernos de la mejor manera, lo más parecido posible. Voy a coserlos y ya les muestro. Y así es como quedaron cosidos los cuernos de nuestro chimuelo. Así es como se ven. Como ven, los cuernos grandes van bastante hacia atrás. Y como siempre, les recomiendo mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales para que vean en fotografías de alta calidad los detalles y hacerlo lo más parecidos posible. Me encuentran en Instagram y en Facebook como @amistejiendo. Y bueno, como les había dicho, también ya dejé toda la noche secando las alitas a las que les puse Holbon, el pegamento. Entonces así es como quedaron. Como ven, quedan mucho más firmes, mucho más rígidas. Es más difícil que se doblen y es más fácil manipularlas de esta forma y que queden bien. Entonces, una vamos a ponerla para este lado y la otra para el otro lado. Así es como las pegaremos al cuerpo de nuestro chimuelo. Entonces, simplemente con pegamento aquí en esta parte interior, vamos a pegarlas en la parte de atrás del cuerpo, en la espalda. Vamos a fijarnos muy bien en que queden bien ubicadas de tal manera que desde el frente se vean iguales las alas, se vean a la misma distancia, que no se vaya a ver una más larga que la otra. Entonces voy a pegarlas y ya les muestro. Y así quedaron las alitas ya pegadas. Miren qué lindo se ve nuestro chimuelo. Algo así se ven por la parte de atrás. Puse un par de alfileres mientras terminan de secar. Aproximadamente así es como debe verse por la parte de atrás. Y bueno, aparte, como estos cuernitos pequeños no los rellenamos, podemos aplanarlos un poco aquí la punta como para darles mejor la forma a los cuernos, algo así. También en estas de arriba. Y así es como queda nuestro chimuelo. Y bueno, utilicé exactamente el mismo patrón para hacer a la hermosa furia luminosa. Entonces, miren, así es como quedó esta pequeña.
Miren nomás qué hermosos se ven juntos, solo que en el caso de la furia luminosa, le hice los ojos en celeste, por supuesto, y aparte, la furia luminosa lleva solamente 2 cuernitos, no lleva 6 como en el caso de Chimuelo. Entonces tenemos esto en cuenta si van a tejerla también a ella. Y así aproximadamente es como debe verse. Como ven, en Furia Luminosa se notan más los detalles que hicimos para la nariz y para el contorno de los ojos. Y así es como se ve. Y como hice a los dos, a uno le puse la cola hacia un lado y al otro hacia el otro lado para que quedaran así. Y miren nomás qué hermosos se ven juntos. Sería maravilloso que pudieran tejerlos a ambos porque se ven muy lindos. También espero que los tejan juntos, por supuesto. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los tejan. Y recuerden que si este tutorial les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si los tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.